Gracias, ministro. Bueno, todos los temas presupuestarios no siempre son de la totalidad, la claridad que uno quisiera, ministro. Tienen la complejidad propia de los temas presupuestarios. Está muy claro de que ha habido un aumento sustantivo de recursos, en el último año el 15%. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. No sé, tanto con su equipo de asesores, no necesariamente. Está en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el sistema de garantía de los derechos de la niñez, boletín 10.315-18. Señala que se hará el gasto presupuestario conforme a la disponibilidad presupuestaria del órgano de Estado, va sin presupuesto asignado, al menos este proyecto de ley, el boletín 10.315, sistema de garantía de los derechos de la niñez. Del mismo modo, la ministra de Justicia ha anunciado en esta sala anteriormente la implementación del plan Protege. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna visualización práctica del plan. Se lo hemos planteado con la mejor de las buenas voluntades a la ministra Javiera Blanco. ¿En qué está el plan Protege? Dado que habían 184 niños en condición de absoluta precariedad, de vulnerabilidad, de riesgo vital. La pregunta es si han recibido petición de recursos adicionales del Ministerio de Justicia, ministro, porque todo indica de que para estos planes, que son planes de emergencia frente a una crisis concreta y real, crítica, no ha tenido la posibilidad de estar este ministro, pero la comisión ha visto y ha detallado la situación dura de muchos centros de precariedad, que tiene un componente económico muy duro, o sea, jóvenes que están viviendo en colchones, en el caso de Arica y Iquique, que han sido narrados por los dirigentes de los funcionarios con informes que han sido entregados. Por lo tanto, allí la única manera que los jóvenes estén durmiendo en colchones, tirados en el piso, en estos centros, es de que tengan un tema presupuestario o de mala administración, una de dos. Y la segunda pregunta, ministro, no me quedó claro, ¿cuánto es la subvención por niño en el Sename? Está en alguno de los cuadros que nos planteó, ¿cuánto es lo que estamos gastando por niño, el Estado chileno, por cada uno de esos niños anualmente? Cuando discutimos la ley de subvención escolar, la UCE, fue un largo debate. Está claro que era una subvención absolutamente insuficiente para una educación de calidad. Cuando hicimos la reforma y avanzamos hacia la gratuidad, tuvimos esa percepción. Hay muchas opiniones que señalan que la subvención actual respecto de los prestadores de servicios para el propio Sename es insuficiente. Entonces, hay una evaluación del presupuesto del próximo año. ¿Cuánto es? Porque la subvención en relación por niño se plantea que puede ser en torno al número de residencias, hasta que se instale la nueva institucionalidad. Porque hay 8.000 niños en residencia y son los más críticos. Ahí tenemos una situación gravísima. Yo solo por recordar alguna cifra, un diario publicó que el 33% de los niños estaba con tratamiento farmacológico, es más, es el 64%, 64% de los 8.000 niños en la residencia están con tratamiento farmacológico y no tienen atención de salud. Por eso estuve invitada a la ministra de Salud, Carmen Castillo, la semana pasada, respecto a esta situación. O hay un 37% de analfabetismo también estos niños, por eso viene la ministra de Educación. La pregunta que le hemos hecho a los colaboradores de la red de Sename o a los prestadores de servicios es si con la subvención que reciben actualmente pueden hacer esta tarea, y particularmente en los centros que atienden a los jóvenes que están en condición de infractores de ley, si hay reinserción y rehabilitación, si es posible que haya recursos para reinsertarlo o rehabilitarlo. Entendemos que los centros de jóvenes infractores debieran propender a aquello, pero los hechos de ello no ocurren, está muy lejos de que ocurra. Yo no sé si está oficialmente instalado de que se deba brindar ese tipo de acción, pero lo único que sé es que no ocurre, al menos lo que yo conozco, no ocurre, y está muy lejos el momento de que estos jóvenes mayores de 18 años que están en centros para infractores de ley puedan hacerlo. Todo indica que la mantención de estos recintos y particularmente los recursos no son suficientes, aunque el volumen total, estamos hablando de 264.000 millones, señor ministro, de las asignaciones total para Sename, pudieran representar una cifra alta. Eso.
contesto. O trato de contestar. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. El mejor intento, ministro. Déjeme partir por la primera pregunta de por qué el sistema de garantías y derechos no tiene un presupuesto asignado. La verdad es que las garantías y derechos en general se tratan así, en que no tienen un presupuesto asignado y se les agrega, además, en la medida de las posibilidades presupuestarias. Porque, ¿qué se encuentra? Que hay una discusión mucho más profunda respecto de una sociedad de derechos y la capacidad del Estado de financiar esos derechos. Y ahora que estamos en un proceso constituyente, creo que es interesante esa pregunta, porque uno puede poner derechos, pero después puede no tener los fondos para proveer esos derechos. ¿Qué pasa en el mundo con eso? Bueno, en el mundo pasa que hay países que dan derechos y no aseguran financiamiento, y termina judicializándose el problema y sin solución. Y posiblemente en un problema fiscal, en la medida de que la justicia falle a favor del que demanda su derecho. En los países desarrollados, en los países avanzados, en los países que tienen una visión fiscal de responsabilidad, en general los derechos, cuando cuestan dinero, se asocian a las capacidades del Estado. Con lo que el derecho es absoluto dentro de las capacidades del Estado. Y la lógica de no tener un presupuesto asignado específico es ese. Al final del día, si uno tiene un derecho sin considerar las capacidades del Estado, la verdad es que es una receta para problemas. Plan Protege. La ministra está trabajando en esto. De hecho, sé que ha estado en conversaciones con la Dirección de Presupuesto. Pero quiero ser bien franco en un tema. Si algo es urgente, el Estado de Chile puede reasignar para lo urgente. No puede ser que uno tenga que tener más presupuesto si algo es urgente. Hacemos demasiadas cosas en el Estado chileno que parecen menos urgentes que las cosas urgentes. Y por lo tanto, creo que cuando uno descubre oportunidades como las que tenemos hoy día en el Senamen, descubrir que tenemos mucho que mejorar. Si que fuese necesario más presupuesto, creo que tenemos que ser capaces de buscar qué otras cosas estamos haciendo en el Estado que son menos importantes que esta. Y respecto de su última pregunta, senador, creo que no fui suficientemente claro. Yo creo que no existe, o capaz que exista, pero al menos nosotros no tenemos un indicador de cuánto es la asignación de verdad que recibe un niño. Porque ¿qué sucede? Sucede que tenemos muchísimos distintos tipos de servicios y cada uno tiene asociado cierto valor base, rangos de valores que se determinarán en el proceso y por lo tanto ¿cuánto se gasta por niño? Bueno, depende del niño. Y si uno hace simplemente el número, bueno, llega a ciertos números que están en la USS, en la unidad de subvención del Sename. Pero el número que a mí me dejó más impresionado, y que es el número grueso, y estoy de acuerdo, incluye los costos administrativos, que no parecen ser tan bajos cuando uno pone los números, y que en promedio gastamos 200.000 pesos por niño. Ese es el costo grueso de tener el presupuesto dividido por el número de prestaciones niño que hay en un mes. Números que son bastante más elevados de lo que uno llega acá. Pero de nuevo, una de las cosas que yo creo que es urgente es generar un sistema de indicadores mejor para hacer un seguimiento de cuánto se está gastando en este ámbito. Eso, senador, le puedo contestar. Gracias, presidente. Se ha incorporado el senador Juan Pablo Letelier. Nos había avisado que venía con retraso. Hay varias comisiones funcionando de manera paralela. Bienvenida, ministra Adriana del Piano, ministra de Educación. Tal como había yo señalado, la ministra tenía un compromiso en Santiago y se iba a incorporar más tarde a la sesión. Ministro, lo que nos queda como una tarea pendiente y va a ser parte del debate presupuestario es de que tenemos que establecer un indicador del gasto total integrado por niño en protección del Estado. Estamos hablando de más de 100.000 niños, 8.000 de ellos, reitero, en los centros residenciales. Y todo indica que al parecer el problema grave
crítico, terminal, diría yo. Estamos hablando de que Sename no da para más, ministro. O sea, se acabó Sename tal como estaba. O sea, los niños están en un riesgo tal que no se diferencia en nada al riesgo de la calle o al riesgo del hogar donde era sujeto de violencia. Estamos con un problema. Y esto no es responsabilidad de los funcionarios, es una responsabilidad del Estado de Chile, que hemos abandonado por un larguísimo tiempo. Como nos decía la jueza Mónica Geldres en esta misma sala, los informes y los diagnósticos están realizados. Ya no hemos llenado informes de la Cámara de Diputados, comisiones investigadoras, informes del Poder Judicial, informes de la Contraloría, que develan la crisis institucional terminal. Y por tanto, lo que nos ha planteado la ministra Javiera Blanco es que tenemos una nueva institucionalidad. Las institucionalidades se crean mediante transiciones. Nuestra mayor preocupación es cómo se va a abordar la transición, porque hay niños hoy día en riesgo y no pueden seguir en riesgo 2 a 3 años, lo que dure el proceso de transición. Entre ellos, los del programa Protege. No sé si está alguien del Ministerio de Justicia o de Sename, porque quisiera preguntar, aprovechando para poder introducir también a la ministra Adriana del Piano, en el programa Protege está abocado a los niños de mayor vulnerabilidad y la ministra nos había informado que había 184. Cuando hablamos del riesgo vital, entendemos que está en una condición crítica y una parte fundamental eran los menores de 0 a 3 años que están en estos hogares y algunos institucionalizados que llevan allí ya décadas, muchos años. Entre ellos, ministro, contarle un dato que solo conocimos en esta oportunidad de que hay una situación increíble. 800 internos en la red de Sename de entre 24 y 67 años. En un sistema nacional de menores, a los niños tenemos 800 adultos y adultos mayores, ya sea por abandono, por condición física, que están allí y que no deberán ser parte del sistema. Y allí la responsabilidad de salud que hemos tratado de abarcar en la reunión anterior. Por tanto, uno dice, y esto es un tema que estamos ahora desentrañando, que estos recursos están asignados a proteger a los niños y están ocupados en adultos de esta área etaria, ¿a quién se les da cuenta? Porque no deberá ser el Ministerio de Justicia ni Sename el responsable de la mantención de estos adultos que tienen además costos asociados, por cierto, mucho mayores que los niños. Yo quisiera ver si se puede identificar que nos acompaña de Sename o del Ministerio, solo para saber exactamente, el ministro ha hablado de reasignación. La ministra no puede asistir a todas las sesiones, Javiera Blanco está con una disposición extraordinariamente positiva para enfrentar este tema, pero pedirle que le puedan transmitir lo que el ministro nos ha dicho. O sea, todos los ministerios pueden reasignar, no sé si con autorización, ministro, suya o de quién, de la Contraloría, porque en las reasignaciones de la DIPRES. Todos sabemos lo duro que resultan los diálogos con la DIPRES, ministro, para serles muy franco. No es un diálogo fácil con la Dirección de Presupuesto hacer estas reasignaciones. Porque hay mucho debate, mucho detalle, y está bueno que así sea. Son los recursos públicos de todos los chilenos que hay que cuidarlos. Pero claramente necesitamos rapidez y eficiencia. Le quiero ofrecer la palabra, si puede identificar. A ver, antes el ministro, señor ministro, antes usted, por favor. Presidente, no, solo quería abusar del número 100.000 que mencionó usted, de 100.000 niños. Porque eso nos lleva, pero eso nos lleva a un número bien impresionante, que gastamos 2.450.000 pesos al año por niño. Pueden ser más o menos niños, pero eso es, de nuevo, es el mismo número que yo le daba mensualizado, distinto, pero es un número que tenemos que tener en consideración cuando uno discute este presupuesto.